Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desgranar un tema que ha mantenido en vilo a miles de fans en todo el mundo, y que ha generado muchísimos debates y especulaciones. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que para quienes siguen la industria del entretenimiento turco son sinónimo de química, carisma y por supuesto, una historia de amor que cautivó a muchos. El título de hoy es bastante directo, ¿por qué no dejó Kerem Bürsin a Hande Erçel? La verdad revelada. Y créanme, esta no es una pregunta sencilla con una respuesta de una sola palabra. Vamos a profundizar en los rumores, las evidencias, las posibles razones detrás de su relación y sobre todo, lo que se especula que pudo haber sido el factor decisivo para que esta pareja, que muchos daban por sentada, finalmente tomara caminos separados. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles las noticias más interesantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Así que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para estar al tanto de todo. Hemos visto a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos, brillando en la pantalla, y luego en la vida real. Su romance, que nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, e incluso a nivel internacional. Los fans se enamoraron de su aparente conexión, de sus gestos de cariño en público, de las fotos que compartían en redes sociales y de la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Parecía una historia de cuento de hadas, una pareja perfecta. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, a veces es mucho más compleja de lo que aparenta. La pregunta central de hoy surge de un periodo de especulaciones y rumores intensos que rodearon su relación, particularmente hacia el final de la misma. Muchos se preguntaban por qué después de un tiempo considerable juntos y de muestras públicas de afecto, la relación no continuó. ¿Hubo algún detonante? ¿Alguna crisis insuperable? O como sugiere nuestro título, hubo una situación en la que la separación parecía inminente, pero por alguna razón, no se concretó en ese momento. Analicemos las diferentes teorías y posibles verdades detrás de esta historia. Uno de los puntos clave que siempre se ha discutido es la presión mediática y el escrutinio público al que estaban sometidos. Ser una pareja tan popular implica tener cada paso, cada gesto, cada palabra analizada al detalle. Esto puede ser agotador para cualquier relación, incluso para las más sólidas. Imaginen ser constantemente el centro de atención, con paparazzi siguiéndolos, con rumores circulando a diario, con millones de personas opinando sobre su vida privada. No es difícil imaginar que esto pudiera haber generado un estrés considerable en su noviazgo. Además de la presión externa, también debemos considerar las dinámicas internas de la relación. Si bien en público parecían una pareja idílica, nadie conoce la verdadera profundidad de los problemas que puedan haber surgido. Las discusiones, las diferencias de opinión, los objetivos vitales distintos, son aspectos normales de cualquier relación humana. Es posible que en algún momento Kerem y Hande hayan enfrentado desafíos que pusieron a prueba su vínculo. Los rumores sobre posibles celos, diferencias profesionales, o incluso la influencia de terceros, siempre han estado presentes en el tapiz de especulaciones. Una de las teorías que más resonó, y que podría dar respuesta a nuestro título, es que en algún momento hubo una crisis significativa, una instancia en la que la ruptura parecía inevitable, pero Kerem, por alguna razón, decidió no dar el paso final. ¿Qué podría haberlo motivado? Podríamos especular sobre varios factores. Por un lado, el profundo cariño y respeto que se profesaban. Es posible que ante una dificultad, haya primado el deseo de intentar salvar la relación, de luchar por lo que habían construido juntos. El amor, después de todo, no siempre es un camino recto y fácil. Otra posibilidad es que factores externos, más allá de la presión mediática, hayan influido. La influencia de sus familias, de amigos cercanos, o incluso de sus equipos de management, podría haber jugado un papel. En el mundo del entretenimiento, las relaciones de las figuras públicas a menudo son vistas como parte de su marca, y una ruptura pública y escandalosa podría tener repercusiones negativas en sus carreras. Tal vez hubo una conversación o una situación en la que Kerem, o incluso Hande, decidieron que era mejor intentar superar el bache antes que precipitar una separación que pudiera ser perjudicial para ambos en términos profesionales.
También podríamos considerar la posibilidad de que las crisis que se rumoreaban fueran malinterpretadas por la prensa o por los fans. Lo que para algunos podía parecer un indicio de problemas serios, para ellos podría haber sido simplemente un desacuerdo pasajero, algo que se resolvió internamente sin mayor trascendencia. A veces la sobreexposición mediática nos hace ver problemas donde no los hay, o magnificarlos más allá de su verdadera dimensión. Otro aspecto importante a considerar es la evolución personal de cada uno. Las personas cambian, maduran y sus prioridades pueden variar con el tiempo. Es posible que ambos hayan pasado por etapas de crecimiento personal que los llevaron a darse cuenta de que, a pesar del amor y la conexión inicial, sus caminos a largo plazo no estaban alineados. Sin embargo, la decisión de separarse no siempre es fácil ni inmediata. Puede haber un periodo de reflexión, de intentos por adaptarse, antes de llegar a la conclusión de que es lo mejor para ambos. La verdad, en última instancia, solo la conocen Kerem y Hande. Lo que podemos hacer es analizar las pistas, los rumores y las dinámicas comunes en relaciones de alto perfil. Lo que sí es cierto es que cuando finalmente se anunció su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores. La forma en que se desarrolló su relación, desde el principio hasta el final, estuvo marcada por una intensidad que capturó la imaginación de miles. Y la pregunta de por qué no se quedaron juntos, o por qué una supuesta crisis no llevó a una ruptura inmediata, sigue siendo objeto de debate. Podríamos pensar que hubo un momento en el que la relación atravesó dificultades, quizás una pelea importante, una discrepancia sobre el futuro, o simplemente un periodo de distanciamiento. En ese punto, la separación se volvió una posibilidad real. Sin embargo, quizás el cariño mutuo era aún demasiado fuerte, o tal vez sintieron que aún había algo por salvar. Podríamos imaginar una conversación profunda, una noche de reflexión, en la que decidieron darse otra oportunidad, intentando superar los obstáculos que se presentaban. Esto podría explicar por qué, ante ciertas señales que apuntaban a una posible ruptura, esta no se materializó de inmediato. También es importante recordar que las personas en el ojo público tienen derecho a su privacidad. Si bien compartieron muchos momentos de su relación con sus fans, los detalles íntimos de sus conflictos, si los hubo, son suyos y solo suyos. El título de nuestro vídeo ¿Por qué no dejó Kerem Bürsin a Hande Erçel? Sugiere que hubo una situación que pudo haber llevado a una separación, pero que Kerem, o la pareja en conjunto, tomó la decisión de no hacerlo en ese momento. Esto puede ser atribuido a una combinación de factores: el amor persistente, el deseo de luchar por la relación, la influencia externa, o simplemente la complejidad inherente a la vida real, que rara vez se asemeja a un guión de película. Las especulaciones sobre su ruptura se intensificaron cuando se observaron ciertas ausencias en sus redes sociales, o cuando se empezaron a ver con otras personas, aunque esto último ocurrió después de la separación oficial. Sin embargo, antes de esa separación definitiva, hubo rumores y periodos de silencio que alimentaron las teorías de que algo no iba bien. ¿Y si en alguno de esos momentos de silencio, hubieran estado al borde de la ruptura, pero decidieron seguir adelante? Pensemos en la presión de mantener una imagen pública. Si una pareja es vista como la pareja ideal por sus fans, una ruptura repentina podría generar una decepción masiva. Tal vez en algún momento, la decisión de no separarse fue también una forma de proteger esa imagen, de dar tiempo a la relación a recuperarse, o incluso a ambas carreras. Es una estrategia compleja la que a veces deben seguir las celebridades. Otra perspectiva a considerar es la diferencia de ritmos de vida. Kerem y Hande son actores jóvenes y ambiciosos. Sus carreras están en pleno auge, con proyectos que los llevan a diferentes lugares y les exigen mucho tiempo y energía. Mantener una relación sólida bajo estas circunstancias no es tarea fácil. Es posible que hayan tenido que tomar decisiones difíciles sobre cómo priorizar sus carreras versus su vida personal, y que en algún momento esa balanza se inclinó de una manera que requirió ajustes significativos, o incluso la separación. En resumen, la verdad detrás de por qué Kerem Bürsin no dejó a Hande Erçel en un determinado momento, si es que hubo un momento así, es probablemente una intrincada mezcla de amor, respeto, presión mediática, ambiciones profesionales y, en última instancia, la compleja naturaleza de las relaciones humanas. No hubo una única razón, sino una confluencia de factores que en distintas etapas de su noviazgo pudieron haberlos llevado al borde de la separación para luego decidir, una vez más, intentar seguir adelante. Lo que sí sabemos es que su historia cautivó a muchos y su relación, a pesar de su desenlace, dejó
Una huella en el corazón de sus seguidores. Y bueno, llegamos al final de este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las diversas teorías y especulaciones que rodean su relación, intentando descifrar las posibles razones por las que en ciertos momentos, una separación que parecía inminente pudo no haber ocurrido. Hemos hablado de la presión mediática, de las dinámicas internas de una pareja, de la influencia de terceros, y de la propia evolución personal de cada uno. La verdad completa solo reside en ellos, pero hemos intentado arrojar luz sobre un tema que ha generado tanta curiosidad. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta popular pareja. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que mantuvo unida a Kerem y Hande durante tanto tiempo? ¿Creen que hubo momentos en los que estuvieron a punto de separarse? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.